Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Eusebio Sacristán. Muy buenos días, Eusebio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, contento de poder estar contigo este rato hablando de deporte, de fútbol. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras a nivel de salud y tal? Bien, ahora estoy muy bien, he mejorado, ya me doy la parte de haberme recuperado. Bueno, ahora estoy contento porque estuve muy tocado, estuve pues casi hundido. El punto ese de pensar que la vida para mí ya iba a ser un desastre, iba a estar tocado sin poder hablar con normalidad con los demás, y entonces, bueno, traté de luchar para llegar a recuperarme y conseguir un punto bastante bueno, casi al 100%, y en ese punto estoy ahora. Bueno, pues nos alegramos y bueno, te vi en la retransmisión del Barça Valladolid, lo estuviste viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? Ay, del Barça Valladolid. Del Barça Oviedo, del Barça Oviedo, del Barça Oviedo. ¿Cómo viste el partido? Pues bien, por un lado volví a estar en el estadio, que está en esa fase de recuperación, pero ahora sí en un punto de que los partidos se jueguen allí. Volver a estar en el estadio, en esa recuperación que ha estado también durante todo este tiempo, se vuelve a utilizar, y entonces el Barça jugaba contra el Oviedo. Bueno, primer tiempo fue disputado porque el Oviedo trabajó la parte defensiva y le dio buen resultado ese tiempo, pero luego ya, pues ya en la segunda parte aparecieron jugadas interesantes de ataque y demostró su superioridad, y bueno, 3 puntos importantes para seguir arriba y seguir a por ese título que tiene en su cabeza y que tiene en su mente, de este año llegar a ser campeones de liga un año más. ¿Ves al Barça como favorito para ser campeón de liga? Sí, hasta el momento ha sido el equipo superior a los demás. Está ahí, en ese punto de líder, pero bueno, claro, tiene al Madrid cerca y tiene que seguir disputando ese nivel que está teniendo y que tuvo la temporada pasada y que le dio el título de liga, seguir en ese nivel y seguir aguantándolo hasta el final para conseguir este título y haber demostrado una vez más que es superior al resto de equipos de la liga. ¿Y en la Champions cómo lo ves? En la Champions pues sigue estando también a un gran nivel. Yo creo que desde que la temporada pasada empezó a hacer un tipo de juego en el que trabajó esta fase defensiva que le dio muy buenos resultados. El tipo de ataque es muy bueno porque domina el tipo de juego contra los rivales, tiene una posesión muy buena en la fase de ataque. Les veo que empieza teniendo 3 atrás, otros 3 en medio campo, en triángulo, deja al extremo izquierda un poco con libertad para meterse en el medio, y casi el tipo de juego se convierte en un 3-4-3. Es un tipo de juego que me encanta porque nosotros cuando llegamos a jugar con Johan Cruyff en el Barça, creó un estilo de juego que era el 3-4-3 con muchos centrocampistas, mucho triángulo, mucha posesión para ser superior a los demás. Entonces ha sido una idea de juego que se implantó dentro del Barça y luego los entrenadores siguieron ese camino. Yo luego estuve con Rijkaard de ayudante y también utilizamos ese sistema, jugábamos el 4-3-3 con el triángulo en medio campo y dejábamos a Ronaldinho como extremo con libertad, dejábamos subir al lateral izquierdo y compartíamos
el tipo de juego en ataque con el 3-4-3, que es el que tuvimos con Johan Cruyff en aquella etapa. Bueno, es un tipo de sistema que siguió haciendo Pep Guardiola, que han ido haciendo los entrenadores que han estado en el Barça, lo hizo Xavi también y lo está haciendo Flick, y está demostrando que el Barça tiene un estilo de juego diferente a los demás. Esto permite que aparezcan jugadores muy jóvenes que están en las categorías inferiores del Barça y les permite a esos chavales tan jóvenes, con su técnica y su idea de juego, triángulos y jugador de posición, aparecen en el primer equipo con una gran técnica, una gran habilidad y consiguen ser superiores a los demás. Ahora la diferencia un poco que vi el año pasado con Flynn es la parte defensiva, esa presión adelantada que creó problemas en los rivales, pero sí que es verdad que los rivales han ido adaptándose a ese tipo defensivo que propone el Barça, y bueno, sí que es verdad que es algo que bueno, tendrá que sacar muchas ventajas con los rivales cuando hace esta fase defensiva, que tendrá que ir sacando un gran problema con esa fase defensiva. Uh-huh. Y bueno, hablabas de tu época con Cruyff. En esa época ganaste la Copa de Europa. ¿Cómo se vive la antesala de una final, la final contra la Sampdoria? ¿Cómo la viviste? Pues claro, con mucha pasión. Nosotros con Johan, llegué con él en el 88, que es cuando debutó, y ese primer año ganamos la Recopa. O sea que empezamos con un gran título. En la Liga todavía había una distancia con el Madrid, porque el Madrid estaba en su mejor momento, con jugadores importantes, pero bueno, estábamos ahí luchando por volver a disputar la Liga con ellos, pero ganamos la Recopa. Al año siguiente ganamos la Copa del Rey. Esto nos permitió que Johan siguiese siendo el entrenador. Entonces al año siguiente, 90-91, ganamos la Liga. Ya superamos al Madrid. Y el año siguiente, temporada 91-92, ganamos la Liga y fuimos pasando etapas para clasificarnos para la final. Llegó la final contra la Sampdoria y claro, era nuestra oportunidad de conseguir aquel título para el Barça. Yo creo que aquí, cuando yo llegué, la gente estaba pensando la dificultad que tuvo habían perdido la Recopa en el 86 en Sevilla, lleno de aficionados del Barça, y contra un equipo rumano. Se perdió en penaltis. Entonces nos llegó ese momento con la Sampdoria, estábamos ilusionados y muy motivados. Teníamos un entrenador como Johan Cruyff, que era un ganador, y nos dirigía con mucha seguridad y nos pidió que disfrutásemos de ese momento, que era nuestra oportunidad y que no sabes cuándo vas a volver a disputar un torneo tan importante. Entonces salimos al partido, estuvo muy disputado, ocasiones nuestras, ocasiones de ellos, partido muy igualado. Llegamos a prórroga. En la prórroga, minuto 111, yo estuve disputando un balón y el árbitro pitó falta. Entonces Stoichkov se la pasa a Vaquero y Koeman chuta y ¡wow! Golazo, minuto 111, ¡wow! Faltaban 9 minutos. Bueno, nos llevamos una alegría enorme. Yo me fui con Zubizarreta y llegué a él, me subí a su cuerpo, me recató, me levantó en brazos. Estábamos celebrando, pero faltaban 9 minutos. Entonces había sacado Goico como extremo y cogía el balón, lo aguantaba, fueron pasando los minutos y en el minuto 120 el árbitro pitó la final. En ese momento yo miré para arriba, miré al cielo, miré al universo, lo que había pedido de niño en la Seca. Decidí ser futbolista, pero
también a los pocos años dije, voy a ser futbolista, pero voy a ganar la Copa de Europa, porque ha habido un grupo de chicos que lo han conseguido. Y dije eso. Entonces, cuando llegó el minuto 120, miré al cielo y dije, gracias a Dios, gracias al universo, lo he conseguido. Bueno, me alegro. ¿Y entonces dirías que es tu mayor alegría futbolística, ganar la Copa de Europa? Era el objetivo más importante que tenía en mi carrera. Le había pedido a la vida ganar títulos y ya te digo, el primer año que debuto en el Valladolid, el 1 de enero del 84, llegó ese momento en el que también miré al cielo porque lo había pedido de niño, voy a ser futbolista, y lo conseguí. Un partido con el Valladolid en Sevilla, debuté el 1 de enero del 84. Entonces, a los meses, a final de temporada, conseguí un título con el Valladolid, el único que tiene en su historia, la Copa de la Liga. Lo ganamos. Entonces, a los 2 años, en 1986, gané la Copa de Europa con la selección sub-21 en Valladolid. Lo conseguimos. Entonces, claro, luego me vine al Barça y ganamos la Recopa, y ganamos la Copa del Rey, ganamos la Liga. Entonces fui consiguiendo objetivos, pero seguramente también, como de niño había pedido quedar campeón de Europa, el llegar a conseguirlo fue para mí un éxito pues muy, muy importante. Me dio mucha alegría y había llegado llegué al objetivo que había pedido de niño. Entonces me dio una alegría enorme y además era la primera Copa de Europa para el Barça, algo que había perseguido siempre en toda su historia, y llegó ese día en el que lo conseguimos. Sí, y fuiste campeón de Europa en la sub-21 de la selección. ¿Cómo viviste tus partidos con la absoluta? Con la absoluta, bueno, no tuve mucha continuidad, no fui titular, estuve pues como de suplente, jugaba partidos. Ahí sí, llegué a jugar 15 partidos con la selección absoluta, pero siempre me he quedado el detalle de quizá haber podido ir a un mundial. Me quedé en las puertas porque había jugado partidos de clasificación en el 1990 en Italia, pero me quedé fuera y siempre pensé, bueno, es lo que me ha faltado, haber ido a un mundial, haber participado en un mundial, pero sí que siempre pensé lo mismo también. Es que de niño no lo pedí, no fue mi objetivo, sí que debutar, primera división, ganar títulos y ganar la Copa de Europa. Entonces, como de niño no tuve ese objetivo, pues quizá por eso me pasó. ¿Y cuánto ha cambiado el fútbol desde que te retiraste hasta ahora, a nivel técnico? Desde que me retiré hasta ahora. Luego me retiré y dije, bueno, ahora tengo 38 años, ¿qué voy a hacer? Porque de niño elegí cosas. Ahora voy a pedir cosas porque me queda toda una vida por delante. Lo que más me gusta es el fútbol y me voy a dedicar a entrenar. A entrenar, porque eso me permitirá venir cada día al entrenamiento, estar viendo a los chavales que jueguen, que se lo pasen bien, yo ayudarles a su crecimiento, que el tipo de juego del equipo sea el que yo conozco. Estuve con Johan Cruyff, hice los juegos de posición, los triángulos, el tipo de juego que hicimos, el 3-4-3, pues mi equipo va a jugar al 4-3-3. Bueno, me pasó que yo decía 3-4-3, pero un día el Barça me llamó, porque yo como entrenador dije, voy a ser entrenador, voy a estar unos años, pero un día vi al Barça que perdía contra la Juventus, aquí en Barcelona, y quedaba eliminado. Y dije, bueno, yo como entrenador, disfrutar del juego con los chavales, lo de los títulos ya los he conseguido como jugador, pero voy a pedir uno, voy a elegir uno, voy a ser campeón de Europa. Como entrenador. Una vez más. Y entonces el Barça me fichó Txiki Begiristain, que estaba de director deportivo,
te vendrás de ayudante con Rijkaard. Entonces me trajo para acá, vine y empezamos la temporada. Entonces había venido Ronaldinho, habían venido algunos jugadores. Ronaldinho, en aquel momento importante en la carrera en el Barça, lo que fue para los aficionados del Barça. Entonces empezamos la temporada y vamos en mitad de la tabla. Y entonces un día Laporta nos dice: va a venir Rijkaard a hablar con vosotros, Johan Cruyff a hablar con vosotros. Entonces vino Johan Cruyff y nos dijo: ¿y por qué no jugáis 4-3-3? Estábamos 4-2-3-1. Y Rijkaard nos dijo: ¿por qué no jugáis 4-3-3 en triángulo? Dejáis a Ronaldinho en la izquierda, con libertad para meterse en el medio, el lateral izquierdo subiendo, y ya podréis hacer el 3-4-3. Y Rijkaard dijo: sí. Entonces empezamos a hacer ese tipo de juego y acabamos la temporada segundos detrás del Valencia, a punto de haber ganado la Liga. La temporada siguiente ganamos la Liga. Temporada siguiente, 2006. La Copa de Europa. La Copa de Europa. La segunda Copa de Europa para el Barça. Sí. Lo que yo le había pedido a la vida. Quedar campeón de Europa por segunda vez. Y lo conseguí. Lo conseguí en una final contra el Arsenal, perdiendo la primera parte 0-1 y estábamos ahí que faltaban 25 minutos, ¡pum!, gol de To. Empate, bien. Entonces Rijkaard me dice: bueno, ¿y ahora a quién sacamos? Faltan 15 minutos. Digo: pues yo lo que veo es Belletti. Está Olegué de lateral, más defensivo. Tenemos un jugador ofensivo, que es Belletti. Yo es lo que veo. Sale Belletti, a falta de 10 minutos, gol de Belletti. Gol de Belletti. Entonces pensé: gol de Belletti. ¡Jopar! Belletti, si no metía goles. Ya lo sé. Belletti, cada día cuando iba al entrenamiento, escribía en la pizarra: vamos a ser campeones. Se vestía, entrenaba, día siguiente entrenamiento, llegaba Belletti al vestuario: vamos a ser campeones. Y lo escribió en la pizarra cada día. Cuando le pasó lo que pasó, dije: ya lo entiendo. Ha sido súper positivo. Y cuando eres positivo, tienes respuestas positivas. Y él lo consiguió. Acabó el minuto 90, final, campeones de Europa. Una vez más, me dediqué, subí mis ojos, mis manos al cielo. Gracias a Dios, gracias al universo. La vida me lo ha dado. Lo que lo pedí cuando acabé mi carrera como entrenador, el cielo me lo ha dado. Y entonces dije: bueno, he conseguido el título que pedí. Bueno, empieza mi carrera como entrenador. Voy al Celta, segunda división, empiezo la temporada. No, me fichan en marzo. Estábamos en la parte de abajo, quintos por abajo. Bajaban 4. Y entonces yo decía: bueno, yo quiero mantener al equipo, porque si no luego igual los demás equipos no me van a querer fichar en el futuro, va a acabar mi carrera, lo tengo que mantener. Entonces dije: venga, a mantenerlo. Y entonces estamos jugando contra el Alavés estaba cuarto, nosotros quinto, el equipo que ganaba se quedaba en segunda división. Faltaban 3 partidos, pero el equipo que ganaba ese partido se quedaba en segunda división. Entonces vamos 0-0, 0-0 y faltan media hora. Y tenía uno en el banquillo, uno del filial, y le digo: sal. Le saco, ¡pum!, a falta de 20 minutos mete el gol. Digo: ¡wow! Pero nos empatan a falta de 10 minutos. En el minuto 92 marca este jugador
el 2-1, acaba el partido y la afición le levanta en brazos y nos hemos quedado en segunda división con el Celta. ¿Sabes quién era? ¿Yago Aspas? Yago Aspas. Sí. Muy bien. Hombre, me lo he estudiado, antes. Muy bien. Entonces, seguí mi carrera en segunda división y entonces a los 2 años Zubizarreta me dice, quiero un entrenador para el Barça B. Se vio con 3, 4 entrenadores y al final me dijo, te quiero a ti. ¡Wow! Muy bien. Me vine al Barça B de entrenador y empecé a entrenar a chicos que venían del juvenil, 18, 19 años, 20, Deulofeu, que tenía 17 años, Rafinha, que tenía 17 años, jugadores muy jóvenes. Jugábamos en segunda división y el equipo jugaba 4-3-3. Era el tipo de sistema con los entrenamientos con triángulos, lo que yo aprendí con Johan Cruyff, ese tipo de ejercicios y ese tipo de juego para estar dentro del campo pasándose el balón unos a otros y estar pues jugadores libres. Es lo que a mí me dio la posibilidad de yo haber sido jugador importante, porque yo era pequeño, no era fuerte, no era rápido, pero sí que tenía la técnica y con la técnica me dio la posibilidad de haber estado esos años en el Barça, haber ganado los títulos que gané y haber llegado a ser campeón de Europa con un tipo de juego que a mí me venía bien, sino con un entrenador que hubiera querido la fuerza, la agresividad en la carrera, pues igual yo hubiera tenido más dificultades para jugar. Entonces, cuando me dediqué a ser entrenador, dije yo voy a hacer que los equipos jueguen así. La primera etapa del Celta dije, ostras, me cuesta ganar, ¿qué hago? No, yo voy a ir con ello. Es lo que yo conozco, es lo que yo domino y es lo que yo voy a implantar y que el equipo se adapte a ese tipo de juego. Y en el Barça B, primer año octavo en segunda división con esos jugadores, segundo año noveno y yo dije, bueno, ¿y ahora qué objetivo voy a pedir? Digo, el mejor año que ha tenido el Barça B ha sido tercero en segunda división con Luis Enrique. Voy a por ello. Entonces, fui a por ello. La tercera temporada en el Barça B quedamos terceros en segunda división. ¡Wow! Lo he conseguido. Y entonces, después de aquello dije, bueno, ¿y ahora qué hago el cuarto año? Ya el Barça ya me decía, bueno, ya te van a salir equipos, ya queda libre y tal. Y yo dije, joder, ¿qué hago? Si yo estoy muy bien en el Barça B, estoy entrenando a chavales, me dedico a jugar el sistema de juego que yo conozco y también entrenar a chicos que les puedo ayudar en su crecimiento, que lleguen a conseguir sus objetivos, que ahora veo que están muchos en primera división jugando. Está Baliu en el Rayo y Gumbau. Así. Sí. Y digo, chavales, que han sido chavales, pues, no con un nivel importante, pero sí que con sus objetivos de disfrutar de este juego durante muchos años y disfrutar de ello al mejor nivel. Y hay muchos jugadores que lo han conseguido. Entonces, Patri está en Italia. Patri lleva unos años allí. Patri. Hay muchos jugadores al mejor nivel. Entonces, yo dije, bueno, mis hijos viven en Sitges, para estar con ellos, lo mejor es que siga entrenando al Barça B. Me quedé un año más. Y luego a Zubizarreta le habían despedido en Navidad. El director deportivo, que yo le tenía al lado y me apoyaba mucho en todo, y fuera. Entonces yo me quedo aquí y yo llego ya. Los directores, los directivos, pues yo creo que ya le habían dicho al del filial, al del Promesas, al del filial, a los juveniles, tú entrenarás al primer equipo y tal, y yo estoy sexto por abajo
y a mí me despiden. El primer entrenador del Barça B que me despiden. Joder, con todo lo que he hecho aquí. Pero bueno, nuestra Zubizarreta, pues bueno, me despiden, pues bueno. Me despiden en marzo. Había seguido aquí. Y entonces digo, bueno, a ver ahora, esperar a ver quién me ficha. Entonces acaba la temporada, empieza la temporada siguiente y en septiembre, octubre, me llaman Loren, director deportivo de la Real Sociedad, y me dice, te quiero en el Barça B, en la Real Sociedad. Te he visto en el Barça B, me ha encantado lo que has hecho. La Real Sociedad, primera división, ¡buah! Muy bien. Y en noviembre me llaman, me fichan y voy para allá. ¡Wow! Primer partido al Sevilla, ganamos 2-0. Faltaba media hora, saco a Oyarzábal, le meto en el equipo y ¡pum! 2-0, bien, empieza bien el partido. Seguimos, una temporada muy buena, mitad de la tabla porque estaba abajo, y muy bien. Claro, yo implanté el 4-3-3, pero había que ir adaptándose a ese tipo de juego tan abierto. De momento un poquito teniendo el balón, pero también un poquito más a la defensiva. Temporada siguiente, digo, venga, más abiertos, jugar desde atrás del portero. Y luego cuando tiene el balón el contrario, la presión en campo contrario, wow, muy bien, muy bien, una muy buena temporada, quedamos sextos y entonces acaba la temporada y me llama Roberto Fernández, director deportivo del Barça, y me dice, te quiero para el Barça. Y yo le digo al Barça, yo no estoy preparado para eso. Yo estoy en la Real Sociedad, estoy entrenando en primera división, estoy disfrutando y el camino que yo elegí era este. Para llegar a entrenar al Barça había que estar preparado en otra mentalidad, ir a ganar títulos, ir a hacer cosas importantes. Y yo lo que le había pedido a la vida era entrenar, ser entrenador, entrenar a un nivel importante y disfrutar. Y lo estaba teniendo en la Real Sociedad, quería seguir. Y bueno, seguí en la Real Sociedad. La Real Sociedad también hubo un momento que Loren le querían destituir y tal, y dijeron, bueno, y Eusebio también. Y salimos en marzo de la Real Sociedad. Y entonces acabó la temporada y bueno, esperar que me venga algún equipo a fichar. Y me viene Quique Cárcel, se reúne conmigo y dice, tengo algunos, me estoy reuniendo con algunos, ya te diré algo. Entonces al final me dice, te quiero para el Girona. Entonces digo, joder, estoy cerca de Sitges, cerca de mis hijos. Me voy al Sitges, al Girona. Me fui para allá y bueno, de principio me encontré un equipo que estaba acostumbrado a jugar de otra manera diferente a la mía. Entonces dije, lo mío, 4-3-3, triángulo, jugador de posición, el equipo teniendo el balón desde atrás. Entonces dije, bueno, de momento me voy a adaptar yo un poco al tipo de sistema que tiene el año pasado, pero con mis entrenamientos, mis juegos de posición, para que el equipo se vaya adaptando a ese tipo de juego. Y entonces, bueno, dificultades de principio, fuimos creciendo, fuimos mejorando. Llegó un momento en marzo que teníamos 34 puntos y faltaban 9 jornadas y tenía 34 puntos. Había que llegar a 40, 41. Entonces, primer partido, perder contra el Español, 34 puntos los dos, y ellos nos ganan en Girona, nosotros perdemos. Ellos se ponen con 37, nosotros nos quedamos con 34. Siguiente partido, perdemos.
siguiente partido, perdemos. Y yo, ¿qué pasó? Que me entró el miedo. Me entró el miedo. Y yo lo que les transmitía a los jugadores era miedo. Descendimos a segunda división. Solo ganamos un partido al Sevilla, pero nos quedamos con 37 puntos. Claro, me quedé triste, fastidiado, apagado. Dije, fíjate, en mi carrera lo que quería era que mis equipos se quedasen en primera división, pero he fallado. Joder, ¿y por qué ha fallado esto? Claro, lo tenía claro. Había tenido miedo. El miedo, cuando lo tienes en tu mente, te genera problemas. Y a mí me generó aquel problema que tuve en mi carrera, que lo tenía que haber tomado de otra manera. Pues bueno, ganamos, perdemos, yo a trabajar, a dar lo mejor al equipo y ya está. No tener miedo a descender, porque yo lo que le transmitía a los jugadores eran estar nervioso y los jugadores lo reciben y los resultados los pierdes. Esto aprendí. Aprendí mucho cuando he tenido este problema tan grave que tuve y estuve tan tocado, estuve hundido que pensé que ya mi vida iba a estar sufriendo continuamente, cada día, sin poder hablar con los demás con naturalidad. Esto me tuvo tan tocado en mi cabeza que pensé, joder, lo peor que me podía haber pasado en mi vida es esto, este accidente tan grave que he tenido y quedar tan tocado. Porque un accidente grave, tienes un golpe y luego ya te recuperas. Pero en esto ya iba a ser así toda mi vida, afectado de mi cabeza, sin capacidad, sin afexia, sin capacidad para hablar con los demás. Y entonces también pensé en lo del Girona, ¿qué me ha pasado también? Entonces empecé a pensar también, voy a pensar en mi vida. Joder, si mi vida fue un éxito, conseguí todos mis objetivos y ahora estoy tan tocado, tan afectado. Y esto, teniéndolo esto tan grave, voy a empezar a pensar de otra manera de lo que me pasó en mi vida, que yo pensé que era por algo, que era porque uno con tu mentalidad eres capaz de conseguirlo. Y dije, bueno, pues ahora ¿qué me queda? Voy a luchar. Aunque tengo que el 100%, le voy a dar el 99% de estar perdido. Le voy a dar un 1% a que me pueda recuperar. Y voy a luchar por ello. Como me recupere, le voy a decir a los demás que todo lo que me pasó en mi vida tiene un sentido en este mundo. Hay algo que hay en este mundo que nos hace que conseguimos nuestros objetivos que nos proponemos y que al final los conseguimos 100%. 100%. ¿Tú sabes lo que es 100%? Ir a por ello con determinación. Con determinación, es decir, voy a por ello. Y habrá momentos difíciles, complicaciones, y habrá momentos que mucha gente se vendrá abajo. Y yo les voy a decir, no te hundas. Si quieres algo, sigue a por ello con determinación. Y al final lo conseguirás seguro, 100%. Y se lo voy a decir a los demás. Porque eso me ha pasado en mi vida, porque yo no se lo transmitía a los demás. Yo me quedaba con ello. Yo decía, voy a por otro objetivo, pero no se lo voy a contar a los demás, porque igual se lo digo y una vez que lo saben los demás me quedo sin ello. Y entonces iba por ellos sin decirlo. Pero ahora la vida me ha puesto esto en mi mente. Quiero que se lo cuentes a los demás. Y ahora mismo se lo estoy contando a los demás. Y habrá mucha gente
que tendrá objetivos en su vida, y cuando escuche mi visión, a alguno le vendrá muy bien. Ostras, esta charla potente. Pues ahora volver al fútbol sería un poco... sería cambiar un poco de tema, ¿no? Ahora, cuando me empecé a recuperar y dije, es que me he recuperado, joder, la prueba definitiva que tenía en mi carrera para conseguir mis objetivos, lo he conseguido. Entonces, ¿ahora qué? Ahora voy a tener objetivos nuevos. Y entonces dije, primera fase, voy a volver a ser entrenador. Y entonces a los meses me llama la Federación de Castilla y León y me dice, te queremos de entrenador en la Federación de Castilla y León. Nos jugamos unos títulos que son campeón de la UEFA, de las comunidades de España, para que uno quede clasificado, y vamos al campeonato de Europa de los de tercera división, para que estos jugadores en categorías donde no tienen contratos, pues contar con ellos, y si ganamos en España vamos a jugar la final de la Copa de Europa con 32 equipos de toda Europa. Y entonces me ficharon. He empezado a entrenar. Ya empezaba a entrenar, he entrenado a los chavales y bueno, he perdido un partido y he empatado el otro. No he quedado clasificado. Bueno, pero estoy volviendo a entrenar. He dado el paso. Me he dado cuenta de que como entrenador a veces ganas, a veces empatas y a veces pierdes. Bueno, he elegido seguir siendo entrenador. Me tengo que adaptar a que el deporte, el fútbol, es así. Como entrenador a veces ganas y a veces pierdes. Pero he vuelto a entrenar. Y entonces ahora he decidido seguir mi camino. Todos los objetivos que vaya eligiendo, voy a ir a por ellos. ¿Y tienes planes de intentar volver a primera como entrenador? Eso es mi camino. Ahora haré lo mismo que hice en el pasado. Yo iré a por mis objetivos y os iréis dando cuenta de cuál ha sido cuál han sido mis destinos, y los iréis viendo poco a poco. En toda tu carrera como entrenador, ¿quién dirías que es el mejor jugador al que has entrenado? Mejor jugador que he entrenado. Sí. Mejor jugador. Es que he entrenado buenísimos jugadores, sí, y cada uno son de una manera. Al principio que empecé a entrenar, Yago Aspas en el Celta. Le saqué un día y debutó. Un día que me jugaba mi futuro como entrenador, y le saqué faltando media hora. Y me dio habernos mantenido en segunda división, marcando los 2 goles, llegar a ser el jugador más importante de la historia del Celta, el que más goles ha marcado, el que más partidos ha jugado, y un jugador importantísimo. Pues fíjate quién me salió al principio. Yo estuve ayudante de Rijkaard, y ¿a quién metimos? ¿Y quién debutó con nosotros? Messi. ¿Y a quién fui entrenando? Pues entrené luego al Barça B, Deulofeu, Rafinha, 2 jugadores con 17 años, cual llegaron a su nivel. Debutó conmigo con 15 años y 11 meses Grimaldo. ¿Dónde está Grimaldo en la selección española? Grimaldo. Fui a la Real Sociedad. ¿Quién debutó? Oyarzábal. ¿Quién debutó? Grimaldo.
Yago Aspas, Grimaldo, Oyarzábal. Estuve en el Girona. ¿Quién debutó? Me pillas en fuera de juego, ¿eh? Pedro Porro. Ah, Pedro Porro, sí. Pedro Porro, 18 años. ¿Sabes a quién he hecho debutar? Estos jugadores, aparte de muchos. Pero te voy a poner 4. Yago Aspas, Grimaldo, Oyarzábal, Pedro Porro. Mis 4 equipos donde he estado. 4 jugadores, los más importantes de los 4 equipos donde he estado como entrenador. Debutaron conmigo, los 4. Los 4 debutaron conmigo. ¿Y sabes dónde están? En la élite. Los 4. Yo hablé con los jugadores. Cuando yo me dediqué como entrenador, hablaba con los jugadores. Y yo les decía, disfrutad y pedid vuestros objetivos. Id a por ellos, con determinación. Y en tu etapa como jugador, ¿cuál ha sido el mejor jugador con el que hayas jugado? El mejor jugador con los que he jugado como jugador. Sí. Yo admiraba a Zubizarreta como persona. Tenía a mi lado a Julio Salinas. Lo tuve durante 7 años. Atlético de Madrid y 6 años en el Barça. Cada día con él, íntimos amigos. Y luego tenía a mi lado jugadores importantísimos, pero el que más disfrutaba era con Laudrup, porque a mí me encanta el fútbol y me encantaba de niño. Y entonces jugar los entrenamientos con Laudrup al lado y pasarle el balón y haciendo las jugadas que él hacía, pues disfrutaba mucho teniéndolo al lado. Y admiraba a muchos jugadores, claro, he tenido a Vaquero, he tenido a Koeman, he tenido a Stoichkov, he tenido a Chiqui Begiristain, he tenido... la época del Barça fue enorme, del nivel de todos esos jugadores, Pep Guardiola, Amor, Jobar, es que fueron jugadores de un gran nivel, una gran calidad y también jugadores, pues como yo, importantes para conseguir títulos importantes, que los llegamos a conseguir. Mencionaste antes el papel de Cruyff. ¿Dirías que es el mejor entrenador que has tenido? Claro, fue mi padre, fue lo que yo necesité en mi carrera para llegar a mis objetivos. Claro, yo en el Valladolid llevaba 4 años y yo pensé, que le he pedido a la vida ser campeón de Europa. Tengo que salir. Me viene el primero el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid tenía Menotti y Menotti jugábamos a otro tipo de juego. Entonces yo, pues, dificultades para jugar, titular. Pero al año me llama el Barça y me dice, te queremos. Y te queremos porque viene a entrenar Johan Cruyff. Entonces dije, wow, al Barça, Johan Cruyff. Uy, el Barça persigue este título, que lo perdió en el 86. Entonces llegué aquí, empecé a entrenar con Johan Cruyff, empezamos a hacer los triángulos. Y entonces yo me venía al balón, tac, aquel libre, tac, aquel libre. Digo, yo no tengo que correr, no tengo que luchar, sino tener la técnica para poner el balón al jugador que queda libre. ¡Pac! Entonces lo fui haciendo y dije, pero si esto es lo que yo necesito para que mi nivel vaya a destacar. Entonces vamos a Holanda y empezamos la pretemporada, primer partido, y dice, mi equipo, mañana vamos a jugar el partido, primer partido de pretemporada,
mañana vamos a jugar con un 3-4-3. Entonces, los centrocampistas, un rombo, el medio campo, en un rombo. Y yo cuando vi el rombo dije, joder, pero si yo puedo jugar de pivote, de interior a la derecha, interior a la izquierda, media punta, si puedo jugar en las 4 posiciones, voy a tener 4 posiciones en medio campo para poder jugar. Y luego ahí, como estamos todos en triángulo, encontrar al hombre libre. ¿Quién está libre? El extremo, el delantero centro, el extremo del otro lado, el media punta, el pivote, ¡joder! Y entonces empecé a jugar y dije, ¡joder! ¿Cómo disfruto? ¿Cómo disfruto como yo disfruté de niño, como jugador? Y entonces empecé a ser titular con él y entonces yo me di cuenta de que estaba con un entrenador perfecto para mi tipo de juego. Y me lo encontré. Apareció en esta vida, me apareció el entrenador ideal para disfrutar cada día del entrenamiento y para llegar a conseguir éxitos importantes. Entonces yo lo tengo grabado, lo tengo marcado a Johan Cruyff y entonces cuando decidí ser entrenador me servía lo que él me había transmitido. Los entrenamientos, los juegos de posición, los triángulos, que yo se lo transmito a los jugadores, que cuando los entrenadores hacen mi tipo de juego, destacan. Cuando he estado estos años viendo entrenamientos, viendo partidos, ¿a quién veía? La Real Sociedad. Es el equipo que mejor juega, el equipo al que yo he entrenado, el equipo al que yo he transmitido los juegos de posición y los triángulos. Y que el entrenador que lo cogió, Imanol, estaba en el B. Le dieron el primer equipo cuando yo salí y él dijo, me encanta lo que ha hecho Eusebio, lo voy a hacer. 4-3-3 y triángulos y juegos de posición. Luego él me ha superado, porque él defensivamente trabaja mejor que yo. La parte defensiva, la presión, sin que los jugadores se den la vuelta, y yo veía los partidos y digo, es perfecto. Es que es un entrenador perfecto. Ha cogido lo mío y ha aportado lo suyo. Y se ha convertido en el mejor entrenador de la historia de la Real Sociedad. Ha ganado la Liga de nuevo para la Real Sociedad. Y ha estado 6 años allí triunfando. Yo veía los partidos y digo, joder, ¿quién es el equipo que le supera al Barça? Quique. Imanol, es que está siendo superior a los demás equipos. Entonces, en ese momento, veía con ese objetivo en mí, viendo los partidos, viendo los fines de semana. Entonces llegó un día, hace 2 años, que dije, joder, Perdón. joder, si hay un equipo que es mejor que el Barça, que es mejor que la Real Sociedad. Un equipo que es mejor que la Real Sociedad. Digo, joder, este equipo me ha superado. ¿Quién es? El Girona. El Girona está jugando 3-4-3 con Mitchell. Y entonces hace un año fui a Vigo y había un partido, el Celta de Vigo con el Girona. Entonces fui al palco y entonces cuando vi a Quique Cárcel digo, joder, ostras, ¿qué nivel? Habéis jugado el 3-4-3 dominando. Digo, esto ha sido una pasada. Y me dice, gracias a ti. Gracias a mí. Digo, pero bueno, sí, me encantó lo que hicisteis, lo que hiciste, y he querido mantener ese camino. Digo, pero bueno, si yo descendí a segunda división con el Girona, pero me encantó lo que hiciste. Y he seguido ese camino. He fichado a Mitchell, que sigue ese camino. ¡Joder!
Impresionante. Impresionante. ¿Qué nivel? En este camino también he ido pensando en Joder, Pep Guardiola entrenábamos con Johan Cruyff y Pep le preguntaba cosas cada entrenamiento, y esto, y esto, y esto. Le encantaba. Johan Cruyff tiene admiración por todo lo que le transmitió, como a mí. Pero yo veía, digo, Jobar, él ha llegado al máximo nivel, ha conseguido un montón de títulos. Y claro, él decidió en su carrera ser entrenador, como yo lo había elegido, pero él quería seguir ganando títulos. Y he ido a por ello, y los ha conseguido. ¿Cuál ha sido mi diferencia? Que yo me dediqué a entrenar para disfrutar del día a día, pero yo no me puse objetivos. El que me puse lo gané en el Barça, la Copa de Europa, la segunda en su historia. Barça B, quedar tercero, lo conseguí. Los demás objetivos, mantenerme en primera división cuando empecé, y ahí es cuando metí el miedo que tenía que evitarlo esto, disfrutarme, a entrenar, y bueno, no sabes. Y luego también me podía haber pasado que hubiera ganado muchos títulos. Con ese nivel que he tenido como entrenador, podía haber conseguido objetivos importantes, éxitos importantes. ¿Te llegaste a plantear antes de 2017 ser el primer entrenador del primer equipo? ¿Del Barça? Sí. Es que yo lo tuve en la mano cuando estuve en el Barça B. Zubizarreta me tuvo en la mano, pero eligieron a uno argentino. Sí, el Tata. Sí, ahí estuve a punto. Hubiera sido un buen momento para mí. Pero luego es que no estuve preparado para venir al Barça. Me lo ofrecieron, pero estaba en San Sebastián, estaba disfrutando. En mi carrera podía haber dedicado mi carrera como entrenador a conseguir objetivos. Entonces me hubiera venido al Barça. Le hubiera dicho que sí a Roberto. A Roberto le hubiera dicho que sí. Claro, me voy al Barça. Me voy al Barça. Porque estoy preparado. Mi parte técnica de juego de posición, en los entrenamientos, mi capacidad yo estaba preparado para eso, pero tenía que haber estado preparado de mi cabeza. De mi cabeza es, venga, a por objetivos importantes. Y así como consumidor de fútbol que eres, ¿quién dirías que es el mejor jugador, así en general, que hayas visto? El mejor jugador ha sido Messi. Messi ha sido, vamos, enorme, espectacular. Todo lo que ha hecho y está haciendo. Le ves jugar al fútbol y es la mejor capacidad y la mejor mentalidad. La mentalidad es cuando te propones para conseguir objetivos. Y el más grande en el fútbol ha sido él. Admiro aquí en España a Rafa Nadal, en tenis. ¿Por qué? Por su mentalidad. La mentalidad de Messi ha sido la más grande de todos los jugadores. Ha tenido cerca a Ronaldinho, el del Madrid. A Ronaldo. Cristiano. Ha tenido a Ronaldo, que han estado picados por conseguir objetivos importantes. Pero es que el nivel de Messi es que es superior. Han luchado juntos. A mí el que más me ha gustado es Messi, por su forma de jugar. La de Ronaldo es muy buena porque es goleador y va a meter goles y meter los goles con la fuerza que tiene y la
capacidad y la mentalidad, es que lo tiene en su cabeza. Voy a ser el mejor. Y han estado picados y en España los dos y metiendo goles uno otro. Yo quiero superar. Le ha hecho a Messi también sacar su mejor versión. Pero a mí el que más me gusta el tipo de juego es de Messi. De habilidades, pases, regates, chuts, todo. El mejor de la historia y también de él ha ganado todo. Ha ganado todo de una manera que cuando tenía 34 años yo decía, para mí este es un ganador, pero es un ganador, pero habrá pedido también a la vida, dentro de todo lo que ha pedido, le habrá pedido también quedar campeón del mundo. Tenía 34 años. Y yo decía, como yo creo en esto, creo en que todo depende de uno mismo, ¿le habrá pedido esto a la vida? Y entonces, 34 años, mundial, empieza a pasar partidos, la final, y llega un momento, gana Argentina. Digo, míralo, claro. Cuando esto, como él cree en ello, cree en que ir a por ello 100%, al final lo consigues. Y ha creído en ello y al final lo ha conseguido. Nos ha dado una prueba, nos ha dado un ejemplo a los demás. Él es así, lo tiene en su cabeza siempre y lo tiene grabado. Ahora se va a Estados Unidos y campeón, no sé qué título han ganado ahora últimamente, pero ha sido campeón del mundo. Esto porque yo pensaba, si es el mejor que ha sido en la historia. Bueno, al menos en este momento, el más grande de este momento. Pero también ha ido a por ello y lo ha conseguido. Bueno, hemos hablado de todo. Yo me quedaría aquí hablando hasta la tarde. Joder, ya está. Las 12, una hora. No, como he estado una hora, ha sido Una fantástico. hora. Bueno, pues muchas gracias, Eusebio. ¿Quieres decir algo más antes de acabar? Bueno, que he estado a gusto. He encontrado una persona aquí a mi lado que, bueno, quería enterarse de cosas, escuchar cosas mías. He encontrado el espacio ideal para yo relajarme y poder explicar las cosas con tranquilidad. Así que ha sido un espacio que a mí me ha venido muy bien para reflexionar sobre todo lo que me ha pasado en mi vida y he tenido el espacio ideal para transmitírtelo con tranquilidad. Bueno, pues me alegro mucho de que hayas disfrutado y también he disfrutado y muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien. Venga. Gracias. A ver, le voy a apagar.